Muy buenos días. Vamos a ir empezando. Voy a compartir pantalla, solo permítanme un momento. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Perfecto. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio para empezar. Aquí en ES necesito que pongamos atención y también participemos en la medida de lo posible. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Bueno, me dijeron que están en el capítulo 7, ¿verdad? De el Sengel. ¿Sí o no? Sí, ya hicimos examen, de hecho, ya entramos a exergía. Ya hicieron examen. Bueno, exergía, sí, vamos a ver un ejercicio de esto, pero voy a poner este para ejemplificar un poco lo que son tablas paramétricas. Entonces vamos a hacer el 754 de la novena edición. Voy a mandarles la imagen también para que sepamos dónde están, aunque yo sé que ustedes tienen el Excel, la mayoría. Vamos a irlo trabajando entonces. Ya con eso, entonces lo voy a ampliar aquí un poquito. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar con todo y respuesta, a ver si nos da lo mismo. Entonces, clic derecho, comentamos. Y esta imagen la voy a recortar también. Vamos a poner esta imagen aquí. Y esta imagen la voy a poner en la ventana de diagrama. Recordemos, la ventana de diagrama está por aquí, Diagram Window. Aquí podría pegar mi imagen. Una imagen relativa al problema que estoy trabajando o al proyecto que estoy haciendo, lo que sea, en ES. Más adelante, tal vez la próxima o la siguiente semana después de esa, vamos a ver más a detalle esta ventana. Entonces la voy a dejar por acá, nada más, un poquito minimizada para que tengamos el diagrama del ejercicio y no me interrumpa con mis ecuaciones. Y bueno, vamos a empezar con los datos, como siempre. Me dice que tengo agua líquida a 200 kilopascales y 15 Celsius en una cámara de mezclado. Y la mezclo con vapor sobrecalentado a 200 kilopascales y 150 Celsius. El agua líquida entra a la cámara mezcladora a razón de 4.3 kilogramos por segundo. Y nos dice el calor que se pierde, que son 1200 kilos por minuto. Nos dice que la mezcla sale a 200 kilopascales y 80 Celsius y nos piden el flujo másico del vapor, la generación de entropía. Entonces, voy a hacer los balances de energía para este problema y también vamos a hacer el balance de entropía, que es bastante similar. Igual, ya sabemos cómo se utiliza. Me dicen ustedes ya vieron capítulo 7, se dieron examen. Entonces, vamos con lo que sigue. En primer lugar, siempre cuando esté trabajando en un ejercicio, verifico mis unidades. En este caso, voy a trabajarlas en sistema internacional. Kilojoules está bien, kilopascales. Pongámosle en Kelvin, la temperatura. No, mejor pongámosle en Celsius. Nos están dando todas las temperaturas en Celsius. Entonces dejémosle en Celsius. Voy a poner mis datos. Entonces, aquí voy a poner una anotación. Voy a poner estados 1 y 2 son agua líquida y vapor vapor
respectivamente. Estado 3 va a ser igual mezcla de salida. Entonces voy a poner mis datos para el estado 1. Ya me dan varios. Me dice agua líquida a 200 kilopascales. Entonces voy a poner una presión 1, 200 kilopascales. ¿Sí pueden ver mi pantalla bien o le gustaría que ampliara aquí la región de la ventana de ecuaciones? Sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a poner también la temperatura 1. Y noten que a partir de ahora todos los ejercicios los vamos a estar trabajando con esta nomenclatura de variables. ¿Qué era estas variables cuando yo ponía esto entre llaves? ¿Alguien recuerda? Lo vimos la semana pasada. Son las variables de arreglo. Es decir, como una matriz con todos los elementos o como una hoja de Excel, pongan. Aquí voy a poner el fluido de trabajo, lo voy a poner water, para ir trabajando también con esta modalidad. Pongámosle water aquí. Y entonces vamos a poner aquí el estado 2, sería la presión 2. Me dice que es vapor. Ay, bueno, sí es sobrecalentado. 200 kilopascales. Y la temperatura 2, 150 Celsius. Lo dan el flujo másico. Y miren lo que voy a hacer. Voy a poner M.1, que sería el del agua líquida, es 4.3 unidades kilogramos por segundo. ¿Qué más tengo? Me dice que la cámara pierde calor hacia el aire circundante a 20 Celsius. Esa sería mi temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces, esa no la voy a poner así, como arreglo. ¿Por qué? Porque no quiero tener ahí un M.0, una presión 0, porque serían las del ambiente y no me interesa sacarlas. Entonces, esta sí la voy a definir como una variable escalar, no matricial. Y esta me dice que es 20. Y me dan también el calor que sale. Este lo voy a poner también como una variable escalar, ya que no me voy a poner a calcular el calor en cada corriente. Y me dicen que es 1200 kilojoule por minuto. Yo lo voy a pasar a kilojoule por segundo para dejarlo a kilowatts. Entonces tendría que multiplicarlo por 60 kilojoules para que quede kilojoules por segundo. Esto es válido también, hacer una operación sencilla matemática antes de asignar las unidades. Y aquí están mis datos. Entonces vamos a hacer los balances. Vamos a hacer un balance de masa. Bueno, vamos a comentarlo primero. Entonces ya sabemos que esto es igual a masa que entra menos masa que sale, igual a 0 porque no hay acumulación ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que entra? Fácil, tengo una M1, una M2, una masa de agua líquida, otra vapor sobrecalentado. Lo que sale es una M3 y esto es igual a 0. Entonces aquí lo voy a poner como M dot. Miren siempre, M punto 1 más M punto 2 menos M punto 3 es igual a 0. Ya tendremos el balance de masa cuadrado. Ahora vamos a cuadrar el balance de energía. Entonces, una vez más, energía que entra menos energía que sale igual a 0.
Y bueno, ahí les pregunto, ¿cómo queda entonces el balance? ¿Algún voluntario? A ver, Lía Pineda, ¿cómo quedaría el balance? Si puede contestar. Masa de entrada igual. Ah, no, es el balance de energía. Sí. ¿Solo el calor que sale? Ajá, eso estaría en energía que sale. Y lo que entra, tendría que ir multiplicado por las masas, ¿verdad? Energía de flujo más otra energía de flujo de el vapor, ¿verdad? Eso sería todo lo que entra. Ahora lo que sale, ¿qué tengo? El calor que sale, así como usted lo dijo. Y también sale esta masa, esta energía de flujo, M3 por H3. ¿Estamos de acuerdo que así queda el balance de energía? Sí. Muy bien. Entonces, aquí ya lo tengo y ahora lo voy a plantear con mis variables ya definidas. Entonces tendría m dot H1 por H1 más m dot H2, faltó aquí la multiplicación, menos calor que sale, menos m dot 3 por H3. Y esto es igual a 0. Habrán notado que del balance de masa podría expresar ya sea M3 como la suma de M1 más M2. Eso me simplificaría en una variable en mi análisis. Pero vamos a dejarlo así, por ahora. Y ahora también cuadremos el balance de entropía. Entonces recordemos un poco ahorita del capítulo 7. Balance de entropía para un sistema abierto, ¿cómo sería? Sería ese que entra, no, ese que sale, más la entropía generada, sería igual al delta S del sistema. ¿Será que lo pongo 0 este delta S? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Sí, porque es un volumen de control. Correcto. Entonces eso sería igual a 0. Y ahora planteémoslo aquí. Tendría que ir multiplicado por la masa también, ¿cierto? Para no dejarlo específico. Entonces esto va a ser igual a un S1, que no lo he sacado, menos un M dot, no, perdón, más un M dot 2 por S2. Cada flujo másico entra con una entropía específica. Sale un M3, M dot 3 por un S3. Y aquí voy a dejar el término de entropía generada, que no lo conozco, es el que voy a sacar y es el que me están pidiendo, que se supone que es este. Entonces ahí tengo todas mis ecuaciones.
Ahora aquí voy a poner buscando en tabla, que ya sabemos que no es buscando en tabla, sino que es más bien funciones thermophysical, aquí en mi ES. Entonces necesito un H1 y este va a ser igual la función enthalpy. Miren aquí, en vez de buscar el fluido, simplemente pongo mi variable de cadena de texto, fluido, dólar. Y aquí ya tengo la temperatura 1 y la presión 1, entonces las puedo utilizar. Le damos paste. Y luego voy a copiar esto y voy a cambiar solamente los subíndices. Voy a poner aquí H2, fluido. Tengo la temperatura 2 y la presión 2 también. Y aquí una vez más, tengo la presión 3 y la temperatura 3 para sacar un H3. No la escribí aquí. La mezcla de la cámara sale a 200 kilopascales y 80 Celsius. Tengo que ponerlo aquí arriba. Voy a poner presión 3. Vamos a ponerle presión 2. Total es lo mismo. Temperatura 3 es igual a 80 Celsius. Entonces aquí voy a especificar aquí buscando entalpías. Y ahora aquí vamos a buscar las entropías. Voy a tener un S1. Vengo aquí y busco entropy. Y edito mi formato. Voy a ponerle aquí fluido, perdón. Y una vez más puedo utilizar temperatura y presión para los tres porque ya las tengo. Entonces esto simplemente lo copio y lo pego y cambio los subíndices de mi variable. Entonces creo que lo tenemos todo. Tenemos mis datos, tenemos aquí el flujo másico 1. Tal como está, debería darnos las respuestas que buscamos, que son m.2, el flujo másico del vapor, y esta entropía generada. Vamos a checar las unidades primero. Aquí me dice que esto es inconsistente. Entonces las unidades de esto las vamos a poner como kilojoules por segundo. Apply. Ok. Luego esta de aquí me dice que H1 es kilojoules sobre kilogramo. Vamos a ponerlo. No se les olvide hacer esto cuando estén trabajando con ES. Tal vez investigo. Me imagino que va a haber otra forma. Porque ustedes tal vez pensarán que es un poco tedioso estar yendo variable por variable, dándole units. Pero vamos a ver aquí. Podría configurar un archivo. Miren, aquí dice abrir archivo de información de variables. Sin embargo, esta función no la conozco bien. Tendría que tener el archivo ahí configurado. Un archivo tipo var o puede ser un archivo .txt de texto donde están las variables. Entonces se los debo eso. Ahora aquí vamos a set variable units. S1 pues va a ser kilojoule, kilogramo, Kelvin. Entonces la voy a pegar. Y aquí entropía generada va a ser kilojoule por Kelvin. Se quita la unidad específica, la unidad másica. O no, kilojoules por segundo Kelvin. Cancelo los kilogramos. Multiplico kilojoule, kilogramo Kelvin por kilogramo por segundo, quedaría kilojoule sobre segundo Kelvin, que es lo mismo tener kilowatt Kelvin. Vamos a dejarlo entonces en kilowatt Kelvin. Vamos a aplicar.
Ok, y ahora me dice que no tengo ningún problema ni detectado. Lo otro que voy a hacer es chequear las ecuaciones, check equations. Me dice que hay 19 ecuaciones y 20 variables. Me faltaría una ecuación, entonces, en teoría. Si yo le doy solve, bueno, me dice aquí hay ecuaciones y entonces ahí me sugiere encontrar la información de debug o la información de estar buscando ahí el error, el error. Me dice que falta una ecuación que probablemente involucra una o más de las variables que están listadas aquí. Entonces, m dot, aquí está, miren. Esta m dot, se me olvidó ponerle el índice de mi variable de arreglo. Entonces, ese era todo el problema. Si vengo aquí otra vez y check equations, ahora sí tengo 19 ecuaciones y 19 variables. No debo de tener ningún error. Resolvamos. Y bueno, ahí ya tendríamos dos ventanas abiertas. La ventana de solución, donde, bueno, aquí me sale mi variable cadena de texto. Esto no importa, esto yo lo definí. También definí esta variable escalar, calor que sale, como 72.000 kilojoules por segundo, ya multiplicado. La entropía generada no me da kilowatt Kelvin y temperatura ambiente igual a 20 Celsius. Y aquí tendría mis variables de arreglo. Presión es la misma, sabemos que es un proceso isobárico. Las entalpías son estas. Y me diría entonces que el flujo másico del vapor es 30. Bueno, no puede ser esto. Algo tengo mal. Algo tenemos mal. Entonces, bueno, mejor dejemos en Kelvin las temperaturas. Entonces aquí en sistema internacional voy a poner a Kelvin. Ahora aquí Kelvin y aquí le tengo que sumar 273.15. Mismo esta. ¿Por qué lo estoy dejando en Kelvin? Recordemos que entropía trabajo con unidades de temperatura absoluta, o sea, Kelvin o Rankine, escala absoluta. Entonces mejor dejarlo así, para tal vez evitar la confusión. Aunque yo sé esto, yo sé que un kilojoule sobre kilogramo Kelvin es igual a un kilojoule kilogramo Celsius. O sea, la temperatura, hay una equivalencia ahí, no, no hay problema, pero mejor tenemos en Kelvin. Bueno, aquí M.3 la voy a dejar expresada mejor como la suma de M.1 más M.2. Vamos a sustituirlo aquí también para simplificar un poco más mi análisis. Vamos a ver las unidades. Variable info, dejemos mejor esta de aquí. Es de kilowatts Kelvin, dejémosla como estaba. Kilojoule sobre segundo Kelvin. Apply, a ver. Bueno, obviamente esa entropía generada no me puede dar negativa. ¿Qué podríamos hacer? Aquí tengo que cambiar las unidades. Esto está en Kelvin, recordemos.
Vamos a ver en el Sengel comparar esas. Vamos al apéndice y agua, se supone que estoy trabajando. Entonces vamos a ver la tabla agua líquida. Bueno, me dice que es 80 Celsius, pero la presión de saturación está aquí. Ah, no, 15 Celsius. Pero estoy a 100 kilopascales, estoy arriba de mi. Vamos a comprobar el estado de del 1. Entonces vamos a ponerle estado 1. Y aquí vamos a poner aquí otra función, que es la siguiente. Miren esta, phase. Temperatura 1 y presión 1. Líquido. Bueno, vamos a ver aquí otro. Obviamente ya sé que es sobrecalentado, pero Yo tengo una pregunta. díganme. Y en el balance de entropía, no sé, ya que calor saliendo, no habría que considerar esa entropía, que sería el calor entre. Entre la temperatura, ¿verdad? Sí, eso es. Esa era su pregunta, ¿verdad? Sí, 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 es era cierto. esto, ¿por qué no la había considerado? Sí, se me pasó por alto, la verdad, sí. Vamos aquí al capítulo. Vamos a ver el resumen tan siquiera. Sí, por eso es que da tan alto en entropía generada. La verdad es que está mal ahí, faltaba colocar eso. Ya sabemos que los mecanismos de generación de entropía, que son, si no me equivoco, bueno, uno es por calor y otro por flujo, ¿verdad? Parece, algo así. Tenemos esta entropía generada. Busquémoslo aquí más arriba en el capítulo. Bueno, ahí lo tienen, ustedes lo saben. Vamos a ver aquí arriba. Entonces aquí tengo volúmenes de control, sistemas cerrados también. Y aquí está, generación de entropía. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, y aquí está, tenemos que dividirlo entre la temperatura. ¿Y qué temperatura? La de los alrededores, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso, vamos a modificar nuestro balance. Y aquí cambiar la temperatura también. Tiene que estar en Kelvin. Y aquí solo por curiosidad vamos a poner cómo queda el estado 3. Entonces faltaría en mi balance de entropía dividir ese calor que sale entre T sub 0. Y esa entropía, no, perdón, aquí no es, es aquí abajo. No lo consideré ni siquiera. Bueno, es que sería, bueno, si la entropía generada, aquí lo voy a poner S dot gen. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Tengo que agregar un término
o esa entropía generada sería igual. Bueno, no, siempre tengo que agregarlo. Transferencia de entropía por calor, bueno, esta es por masa, todas estas de aquí. Pero falta agregar la transferencia de entropía. O la generación, bueno, la transferencia de entropía por calor, que eso sería Q que sale entre 3 T sub 0. Pero aquí sería negativo, porque está saliendo. ¿Estamos de acuerdo con esto o le modificarían algo? ¿El signo? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estamos equivocados? ¿Así lo dejaría usted? Bueno, no recuerdo quién me preguntó lo de la temperatura. Vamos cuánto sale, sí. Y me dice 5 problemas de unidades detectados. Aquí, pues, ya veo. Lo que pasa aquí es que tengo que poner entre paréntesis, pero estos son problemas de unidades, nada más. Y esto sería kilojoules sobre kilowatt Kelvin, pongámoslo. Bueno, da elevado respecto a la respuesta, como pueden ver. Miren, aquí tengo mi tabla de variables de arreglo. Aquí el color, no sé por qué se cambió, me imagino que porque son variables calculadas. Pero bueno, tenemos lo mismo, el mismo resultado. Lo único que cambió fue la entropía generada, que igual sigue estando elevada. Vamos a ver si hay algún problema. A mí me parece que aquí hay un problema con la entropía generada por el hecho de que yo en sí que tendría estas unidades, que estas unidades serían kilogramos por segundo por kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, nosotros sabemos que eso es igual a kilojoule sobre segundo Kelvin, que eso es igual a kilowatt Kelvin, al final, para dejarlo como tasa de generación. Pero me imagino que entonces hay problemas aquí con LES respecto a esa conversión, aunque esa conversión parece evidente para nosotros. ¿Recuerdan? Creo que fue la semana pasada. Bueno, vamos a guardar esto antes de que pase otra cosa. Vamos por la semana 4. Entonces vamos a ver las unidades aquí. Aquí no hay problema, esto hace la multiplicación. Y sería el problema con esta S dot gen. Yo creo que si tal vez utilizamos la función convert,
y ponemos y ahora le ponemos kilowatt Kelvin. Ujú. Entonces kilojoule. Bueno, da igual, la verdad, da igual. Entonces, ese no es el problema. ¿Cuál sería aquí el problema? Entonces, vamos a ver. Está viendo mi pantalla. Se quitó. Ah, bueno, no sé qué pasó. Muy bien, entonces los balances están buenos. No hay problema con eso. ¿O será? Bueno, ¿estamos seguros de este término? Que es entre T sub 0. ¿O alguien tiene una opinión diferente? Recordemos un poco. Y en el Sengel, cuando nos dicen generación de entropía por calor, vamos a ver aquí arriba. Esta transferencia de entropía por transferencia de masa, transferencia de entropía por trabajo es 0. Por calor es esta. Ajá. Y T es constante, me dicen. Ahora les pregunto, ¿aquí T es constante en el ejercicio? Bueno, si vemos esto de aquí a 15, 150, y esto por la diferencia de temperaturas pasa a 80. ¿Dirían ustedes que es constante la temperatura? Claro que no, ¿verdad? La temperatura no es constante, la transferencia de entropía, bueno, se utiliza esta integración, obviamente no lo voy a hacer, aunque tuviera el rigor matemático, pero cuando los sistemas están en contacto, la transferencia de entropía del más caliente es igual a la transferencia de entropía del más frío en punto de contacto. Ajá. Aquí estoy en generación de entropía. Flujo estacionario, ajá, esto ya lo sabemos. En el ejercicio
el T sub 0 que tenía, ¿qué temperatura es? Y me dice, la cámara pierde calor hacia el aire circundante a 20 grados Celsius a razón de 1200 kilojoules por minuto. Entonces, es ese 20 Celsius, se supone. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, aquí lo tenemos bien definido. Hay que definir las tasas de generación de entrada de entropía y de salida. En este ejemplo sencillo. Entonces, vemos que aquí tenemos una Q entre T de salida. Lo mismo aquí. Por eso le pongo el signo negativo. Para expresar que está saliendo. Ese entra serían estas dos. Y ese sale serían estos dos. Y eso tengo que sumarle la tasa de generación de entropía y es igual a cero porque es un volumen de control y en estado estacionario. Kilowatt Kelvin es la respuesta. Entonces, vaya, por ejemplo, este ejercicio, miren el ejemplo 7.19. Un bloque de hierro fundido de 50 kilogramos a 500 Kelvin en la aceleración Lago, que está a 285 Kelvin. Alcanza el equilibrio térmico. Y me dicen un calor específico promedio de 45 kilogramos. La transferencia de estos dos. No, bueno, el calor específico, perdón. Calor específico. No, esto sale de la fórmula, de la derivada. Se supone que el ambiente la temperatura va a permanecer constante, entonces creo que sí está bien lo que estamos planteando aquí. De el calor que sale. Pero bueno, sabemos que ese calor, esa transferencia de energía por calor, bueno, aquí en este ejercicio siempre la toman como la temperatura ambiente, ven, la temperatura ambiental, en este caso son 25 Celsius. Ujú. ¿Qué será entonces? Se supone que el flujo de vapor tiene que darme 48 kilogramos por segundo y la entropía generada
0.746 kilowatt Kelvin. Aquí tengo todos mis datos. Hasta le saco el estado. No tienen que salir. Aquí puede haber un problema. Bueno, no un problema. Veamos el estado 3. Me sale a 80 Celsius y 200 kilopascales. Solo por curiosidad, vamos a ver aquí en el apéndice. Vamos a ver a 80 Celsius cuál es la presión. $80 la presión de saturación es 47.416. Pero no sale sobrecalentado esto. ¿Qué dirían ustedes? ¿Será que tengo una calidad ahí? Y por eso entonces tendría que más bien sacar la calidad y... Bueno, podemos probar. Podemos probar. También tenemos aquí 15 Celsius. Y la presión de saturación es esta apenas, pero está a 200 kilopascales. Podríamos decir que es un líquido comprimido, pero lo aproximamos a un líquido saturado. Porque ya sabemos que el líquido comprimido, bueno, ya sabemos que los líquidos son, o los tomamos como incompresibles. Entonces es como líquido comprimido, pero está aproximado a saturado. Esa parte la entendemos, pero ¿tienen alguna duda con eso? Sobre el estado 1. Ninguna. Muy bien. Ahora, el estado 2, sí ya sabemos que está sobrecalentado a 150 y 200. Solo vamos a ver, ubicar aquí en la tabla. 200 kilopascales son 0.2 megapascales. 200, aquí están los valores. Y vamos a ver, la H de este me da 2870. ¿Cuánto me da aquí? 2769. Varía un poquito, pero igual. Ah, no, aquí es esta. 2769, el mismo valor. Ahora, el estado 3. Me dice que yo estoy a 80 Celsius y 47 es la presión de saturación. Estoy encima de la presión de saturación. O sea, tengo líquido comprimido también, pero podría aproximarlo a saturado. Entonces, para sacarme la duda de algo, voy a sacar las calidades. Bueno, esta X1, si la sumo líquido, agua líquida me dice, entonces, ¿cuál sería la fracción de vapor? 0. X2 no tiene sentido que le saque una fracción de vapor porque tengo un vapor sobrecalentado. Entonces solo voy a sacar X3 más bien. O por curiosidad vamos a sacar X1, pero la voy a sacar como variable escalar. Y también vamos a sacar por curiosidad X3. Para estar seguro, si no tengo que meter ahí la calidad de la mezcla. Entonces aquí tengo quality. Quality y aquí le pongo fluido, dólar, mi variable está aquí y aquí temperatura 1. Vamos a ver qué pasa si le pongo presión. No puedo, miren. A menos que ponga pressure aquí y aquí temperature. Temperatura 1, presión 1. Y cambio el nombre. Fluido, dólar. Y pego. Y ahora esto lo voy a poner aquí y lo voy a poner con la presión 3 y la temperatura 3. Vamos a ver qué me da.
menos 100, menos 100. Son iguales. Básicamente, bueno, no tendría sentido porque entonces serían líquidos comprimidos, ¿sí? Pero que los puedo aproximar a saturados. Entonces, no tendría que preocuparme por alguna calidad aquí. Pero, así como está, entonces me da una entropía generada bastante alta. ¿O será que estoy pasando algo por alto? 1200 kilojoules por minuto. Ah, ya sé lo que estoy pasando por alto, fíjense. Creo que sí lo sé. Vamos a ver aquí en entropía. No, entropía está en kilogramo. Pensé que estaba pasando por alto las unidades, porque aquí miren en estas tablas, bueno, también está entropía como kilogramo, pero me parece que hay algunas que tienen, en vez de kilojoule, tienen joule sobre kilogramo Kelvin. Entonces ahí, no, la verdad todas están como kilojoule. Bueno, no es eso entonces. No es eso. Entonces, y esta T de aquí. ¿Qué está haciendo esta T de aquí? No, esta es mitad de arreglo, no importa. Está aquí. H, presión, temperatura cero, entropía. Miren, aquí aparecen todas mis variables y no me aparece H1, H2, sino que solo me aparece H con corchetes. Aquí dentro va el índice que va a ser variable. Aquí solo tengo del 1 al 3 y las demás unidades. Pero kilogramo, kilogramo, kilowatt Kelvin, kilojoules por segundo, kilojoule por minuto. No, aquí es el problema, miren. Kilojoule por minuto yo lo estoy multiplicando por 60, no sería así. Tendría que dividirlo entre 60. Ese es mi problema. Para dejarlo como kilojoule por segundo. Y bueno, me dio más bajo, kilowatt Kelvin, y vamos a ver el flujo másico. El flujo másico me dio bastante similar, miren, 0.4887 kilogramos por segundo para el flujo másico de vapor. Y la entropía generada sería 0.6952 kilowatt Kelvin. Este me parecería una respuesta aceptable. Ahora, ¿por qué habría variación? Es mi pregunta. Tal vez tiene que ver con la temperatura que le ponemos a este término. Aquí obviamente es negativo porque sale y entonces el calor que sale lo tengo que dividir entre, bueno, sería mi temperatura ambiental, tenía entendido. Pero no sería más bien aquí la temperatura de salida la que tendría que considerar en vez de temperatura cero. Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Ya han hecho ejercicios de entropía, me imagino. ¿Qué han hecho con ese término? En otros balances. Creo que es considerar la temperatura hacia dónde va el calor, que en este caso sería la temperatura del ambiente. Tratarlo como un depósito térmico. Como un depósito térmico, ¿cierto? Capítulo 6. No, entonces estaría bien. Temperatura Celsius en cero, o sea, la del ambiente, es 20 Celsius, según el enunciado. Hacia el aire circundante, sí, ahí es donde estoy descargando mi calor. Regresemos aquí al Cengel nada más.
Bueno, capítulo 7. Entropía general, pues vamos a ver aquí. Transferencia de entropía por transferencia de calor. Vamos a ver. Vayamos a la definición, solo para pensar un poquito. Siempre lo tratan como la temperatura de los alrededores, si se fijan. Pero esto, o sea, eso es válido cuando la temperatura es constante. Se supone. Mientras que la dirección de la transferencia de entropía es igual a la de calor, ajá, acompañada por la transferencia de calor. Ujú. Estoy rechazando calor a la atmósfera. Bueno, pero esta TB se supone que es la temperatura de frontera del sistema. Regresando aquí a mi ejercicio. Y lo tratan como temperatura de frontera. ¿Y cuál sería mi temperatura de frontera aquí del sistema para este calor? ¿Será 20? O sea, quiero que pensemos un poquito nada más. Yo no consideraría que el ejercicio está malo, pero sí difiere la respuesta con la que sale en el libro. Miren, aquí nos dio, bueno, aquí hay un problema de unidades, nada más lo voy a chequear. Pues lo doy a apply, ok. Bueno, aquí lo mismo, tengo que ponerlo entre paréntesis. Y no sé por qué me lo colorea en este color. Puede ser porque son variables calculadas, pero lo puedo cambiar. Entonces, miremos, tengo el flujo másico, me da a mí 0.4887 kilogramos por segundo. En el libro da 0.481. No están tan lejanos, la verdad. Tendríamos que comprar el error, tal vez. Y la entropía generada a mí me da 0.6952 kilowatt Kelvin. Aquí da un poquito mayor, 0.7446 kilowatt Kelvin. Entonces, como les digo, no es que esté malo, ¿verdad? Conseguimos una respuesta cercana, pero no sé si a ustedes les da esa duda también. ¿Por qué da diferente a, a la respuesta del libro? Si se supone que estamos haciendo el mismo procedimiento. Entonces, Las cifras significativas de la temperatura de esos 293.2 y si solo fuera 293. Porque el cambio podría ser, fíjese, podría ser. Vamos a ver cómo cambia la respuesta si yo le sumo 273 cerrado en vez de 273.15. Ese punto 15 podría ser despreciable, pues, o sea, podríamos considerarlo despreciable. T sub 0, T sub 3, T sub 2, aquí también. Usted ya lo hizo así, solo con 273. estaba pensando que podría ser eso, pero no sé. La verdad casi no varió nada, miren. 0.4886. La entropía general sí varió un poquito. Pero por ese T sub 0 que lo dejo como 293 cerrado.
Entonces no hay mucho efecto en eso, aunque también sí podría, a lo mejor eso, pero comparemos el valor de los libros. Vamos a ver, tengo agua a 15, entonces vamos a la tabla. Obviamente yo no tengo datos de líquido comprimido, pero ya ustedes ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué pasa con el líquido comprimido? Yo lo podría aproximar a líquido saturado, entonces me imagino que ahí hay entonces algún errorcito, bueno, errorcito en el sentido de la precisión, ¿verdad? De los datos, porque estoy asumiendo algo, estoy asumiendo que aquí tengo a 15 líquido saturado, calidad 0, no líquido comprimido. Pero realmente eso pasa, o sea, eso es solo la aproximación. Yo sé que la presión de saturación a 15 Celsius es baja, pero yo estoy a 200 kilopascales. Entonces, por fuerza, eso debería estar comprimido, ¿cierto? No hay espacio para expandirse. Pero tomemos los datos a la temperatura de saturación. Ahí me daría una entalpía de 62.982 y una entropía de líquido saturado de 0.2245. Vamos a ver aquí. Entropía de 63.17, miren, está un poco más elevada que aquí. Entonces ahí tengo una variación. Y aquí, líquido saturado, la entropía es esa es igual prácticamente. 0.2245, 0.2244, no hay nada. Luego, entonces ahí tengo, miren, ya una variación. Por esa suposición que es correcta, que es la de aproximar un líquido comprimido a un líquido saturado. Ahora, el estado de vapor sobrecalentado a 150 y 0.2 megapascales. Vamos a ver cuánto nos da. La entalpía es 2769.1, miren, casi el mismo valor aquí, una décima. La entropía es 7.2810, también aquí, igual, ahí no tengo variación. Y ahora el resultante es 80 Celsius, un líquido comprimido aproximado a saturado. Entonces, vamos a ver otra vez a la tabla de saturación, a 80. Estoy encima todavía de la presión de saturación, miren. Entonces vamos a ver, HF es 335.2. Aquí es 335.1. No, aquí varía en 8 décimas. Aquí tengo 335.02 y aquí tengo 335.1. Luego, en la entropía del líquido saturado, 1.075 a 1.0756, hay cierta variación. Entonces, esa sería la explicación de por qué no nos da exactamente la respuesta del libro. El libro, pues me imagino que lo que hace es que toma estos valores y bueno, ya vimos que, ¿cuántos valores? Array stable, aquí está. Este y este variaron un poquito y este variaron un poquito. Entonces, esa pequeña variación en los datos es lo que provocó que tuviéramos esta respuesta diferente. Sin embargo, no está mala. Tenemos la idea. 0.48, redondeado esto sería 0.49, redondeado esto es 0.48 kilogramos por segundo. Y la entropía generada, 0.6952, siempre está en el mismo orden, 0.646, o sea, no llegan a 1. Y así concluiremos el ejercicio. ¿Dudas hasta aquí? ¿Entienden, verdad, eso de por qué la variación? Sí. Muy bien. Aquí este convert lo agregué como para hacer la conversión implícita de segundo Kelvin a kilowatt Kelvin. Vamos a ver qué pasa si lo borro. No creo que pase nada. Igual ya la entropía generada ya la tengo definida como kilowatt Kelvin. Entonces sí, no es necesario ese convert. Podríamos borrarlo. Los estados, pues, fue solo para
comprobar aquí. Y bueno, con la función de calidad, comprobamos que la calidad 1 y calidad 3 me da negativa. Obviamente eso no tiene sentido físico, pero ya en un sentido amplio, más matemático o rigor matemático, estaría demostrando que es un líquido comprimido. Entonces ahí siempre la aproximación, un líquido comprimido como líquido saturado. Entonces ya tenemos el ejercicio hecho. Pero ahora vamos a ver entonces lo que son las tablas paramétricas. ¿Para qué se utilizan? Y vamos a poner en este mismo ejercicio. Vamos a poner aquí un comentario al final. Tablas paramétricas. Observamos la variación de propiedades y cómo esta afecta el resultado del proceso. ¿A qué me refiero? Bueno, yo tengo, aquí me dan el flujo másico del líquido. Ahora, preguntémonos qué pasaría si el flujo másico del líquido fuera mayor. Entonces, vamos a hacer una tabla paramétrica. Pero antes de hacerla, bueno, ya les dije, las tablas paramétricas se utilizan para observar la variación de propiedades. En este caso, ¿qué propiedad quiero variar? Este flujo másico. Entonces, como yo voy a variar este flujo másico, voy a hacer lo siguiente. Voy a irme aquí a mis balances. Bueno, aquí, a mis datos. Y donde yo tengo definido como variable mi flujo másico 1, que corresponde a la masa del agua, lo voy a comentar. Entonces, esto no se va a ejecutar. Si yo le doy solve ahorita, me va a provocar un error porque me haría falta esta variable, esta comentada. Entonces, no le voy a dar solve, pero voy a irme al menú Tables. Y en el menú Tables voy a agregar una nueva tabla paramétrica. Entonces, les va a aparecer este recuadro. Y en este recuadro yo tengo number of runs, es decir, cuántas ejecuciones quiero hacer de este programa, de este código que tengo en las ecuaciones, en la ventana de ecuaciones. Le vamos a poner 10. Y aquí le pongo el nombre de la tabla. Aquí le voy a poner variación, flujo másico de agua. Y entonces en esta tabla puedo agregar todas las variables definidas, miren. Y yo voy a agregar flujo másico 1, entonces la selecciono. Voy a agregar la entropía generada y el flujo másico 2, que son lo que me pide el enunciado, el flujo másico del vapor y la entropía generada. Entonces le voy a dar add, agregar, y le doy OK. Entonces esto me va a generar este pequeño recuadro, parece una hoja de Excel, ¿verdad? Donde tengo mis 3 variables y los diferentes resultados. Este run 1 hasta el run 10 serían las ejecuciones donde voy a variar, en este caso, mi flujo másico 1. Este lo voy a variar. Entonces, esta columna de aquí con flujo másico 1 la voy a rellenar con datos. Y estas dos no. ¿Por qué? Porque M2 depende de M1. Entropía generada también depende de M1. Yo cambio el valor de aquí, me cambia todo el balance. Me cambia todo el balance de energía también y me cambia todo el balance de materia. ¿Por qué no agregué otras variables como H1, H2? Porque esas ya están definidas, o sea, están ya rígidas ahí. Yo aquí las tengo calculadas con mi función enthalpy, entropy, entonces esas no me interesan. Lo que me interesa es saber cuánta energía de flujo voy a aportar, tanto para mi generación de entropía de entrada, mi energía de entrada y mi flujo másico de entrada, porque estoy variando M1 en este caso. Entonces, yo puedo
modificar manualmente. Por ejemplo, poner 0.1, luego 1, ponerle qué pasa con 5, luego con 10, 20, 50, 80, 100, 150 y 200. O sea, un flujo másico exagerado que estoy poniendo. Es válido hacer esto, pero ¿qué tal si yo quiero más datos? ¿Qué tal si tengo 20, 30, 100 filas? No voy a estar eh, haciendo esto manualmente. Entonces yo lo que puedo hacer es, miren, aquí en este, le doy a esta pestañita y puedo poner esto también. Miren, puedo limpiar los valores, le doy a Apply, ok, y puedo encontrar e ingresar mis valores aquí. Entonces yo le puedo dar un primer valor, por ejemplo, 0.1 y un último valor, pongámosle 20. Y aquí tengo una opción. El último valor puede ser un incremento lineal, un incremento multiplicador o un incremento logarítmico. Si yo le doy lineal, y aquí tengo esta opción, miren, puedo repetir el patrón cada cierto número de filas o aplicar un patrón cada cierto número de filas, no lo voy a hacer. Le voy a dar OK. Y miren, automáticamente me da como un espaciado ahí equitativo de 0.1 a 20 kilogramos por segundo. Esta es una opción. Yo puedo darle Clear Values otra vez, Enter Values. Y si le pongo incremento, entonces le voy a decir, dame de punto 1 y ahora incrementámelo, o mejor, pongámosle 1 y incrementámelo en 1 kilogramo por segundo. Si le doy OK, pues ahora tendría, miren, aumentando en 1 el flujo másico, de 1 kilogramo en kilogramo por segundo. Multiplicador, pues sería duplicármelo tal vez. Entonces tendría 1, 2, 4 y así, duplicado. O logarítmico, vamos a ver si le ponemos 20 y le doy OK. Me da estos incrementos logarítmicos. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a darle un multiplicador, que el primero sea 0.1. Y no le voy a poner 2, le voy a poner 1.5. Vamos a ver cuánto me sale esto. No, la verdad no me convence. En este caso lo voy a hacer manual. Pero ya sabemos que yo puedo agregar aquí esto con un patrón. Entonces voy a poner 0.1, 0.5, luego voy a poner 1, voy a ponerle, no voy a incluir el valor de 4.3, voy a ponerle 2, 5, luego 10, 15, 20, 25 y me voy a saltar a 50. ¿Dudas hasta aquí sobre cómo crear la tabla paramétrica y cómo ingreso los datos? ¿O todo claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, como les digo, estas no las voy a rellenar. Estas se van a rellenar automáticamente cuando ejecute la tabla. ¿Y cómo ejecuto la tabla? Aquí tenemos un gran botón de ejecutar que dice Solve Table, resolver la tabla. Le doy clic y ya me rellena estos valores. Entonces yo puedo ver aquí la variación de mi flujo másico de vapor y ver esta relación entre M1 y M2. Miren, por ejemplo, M1 es 0.1, M2 es 0.019. 50, mi M2 es 5.59. Entonces vamos a ver que hay, parece una relación de que este M1 va a ser 10 veces ese M2 aproximadamente. Y miren, aquí tengo la entropía generada. Veo que entre más flujo másico entre de agua líquida, yo puedo tener una mayor entropía generada, lógico. Aquí también puedo darle doble clic para darle propiedades y ajustar unidades o unidades alternas para mi columna. Tengo aquí variables estadísticas como la suma de todos los datos, el promedio, la desviación estándar, mínimo y máximo, etcétera, entre otras cosas. Y bueno, aquí ya tendría la tabla. Y una vez más les repito, la variable que yo quiero ajustar
la tendría que comentar. Ahora, estas tablas, yo le doy clic derecho al título de la tabla y le doy Save, puedo salvarla. Y lo voy a hacer, la voy a salvar y la voy a salvar como un archivo de Excel. Con ese mismo nombre, variación flujo másico de agua. Voy a ponerle aquí entre paréntesis semana 4. Se las voy a subir esta tabla como Excel. Y ustedes, si lo desean, abran su ES y carguen esta tabla. Entonces aquí ya la guardé, le doy OK. Uy, se trabó. Mejor guardo antes de que pase otra cosa. Muy bien, entonces aquí ya guardé la tabla. Y para terminar, entonces, ¿qué más puedo hacer? Pues esta tabla paramétrica podría incluirla en un reporte. Entonces ver ahí la variación según esta variable que está pasando con estas dos. De hecho, aquí tal vez le agrego otra columna. ¿Cómo hago eso? Clic derecho y aquí me dice insertar columna a la derecha o a la izquierda. Lo voy a poner a la derecha, perdón. Y aquí me abre otra vez el cuadro. ¿Y qué variable? También voy a ver cómo se comporta el flujo másico 3 y cómo se comporta. No, solo eso puedo. Le doy OK. Vamos a moverla aquí. Ejecutamos la tabla de nuevo. Aquí están los valores. Mejor la guardo así. Le voy a dar clic derecho, Save, como archivo de Excel. Vamos a reemplazar este. Ya estuvo. Otra vez se trabó. Uy. Muy bien, guardamos. Y bueno, una forma más intuitiva de ver estos datos o esta variación sería yo graficarlos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo grafico tablas paramétricas? Bien sencillo, me voy a Plots, New Plot Window, un plot XY. Y aquí en tabla tengo dos opciones ahora. Miren, tengo la tabla de arreglos y la tabla paramétrica. Entonces, en este caso, voy a poner la tabla paramétrica y vamos a poner en el eje X M1 y en el eje Y M2. Vamos a poner líneas de cuadrícula, lo voy a dejar lineal. Y miren, lo voy a poner como un gráfico de dispersión, porque yo no puedo asegurar de que haya una línea suavizada que conecta esos puntos, esos pares de puntos M1, M2. Y eso sería el tema de la próxima clase. Imagínense que yo tengo un gráfico de dispersión, como, bueno, ustedes saben, puedo hacer una regresión y sacar el modelo matemático, un modelo polinómico, logarítmico, exponencial, etcétera, para esos puntos. Entonces, estos son pares de puntos. Yo no sé cómo están relacionados. Ahorita le vamos a poner añadir leyenda, añadir puntos. No le vamos a poner esto. Actualización automática, sí. Y entonces, para dejarlo como un gráfico de dispersión, le voy a poner none, o sea, ninguna línea. Símbolo sí lo voy a poner, un cuadradito ahí grande, y lo vamos a poner en rojo, en algún otro color. Le doy OK. Aquí tendría mis puntos, miren. Flujo másico 2. Y aquí en el eje X está flujo másico 1 y en el eje Y, flujo másico 2. Vamos a poner otro gráfico, vamos a poner otra New Plot Window, XYPlot, y ahora voy a graficar M1 versus M3. Sin ninguna línea y con un símbolo ahí cualquiera y otro color. Damos OK. Y aquí tengo el gráfico 2. Miren, ya tengo estos gráficos. Vamos a agregar ahora un diagrama de propiedades. Para ver nuestro proceso. Entonces vamos a Property Plot. Y en este caso lo vamos a hacer del agua. Agua y lo vamos a hacer temperatura, entropía. Está bien, me parece. Vamos a incluir una línea de 200 kilopascales, que es a la isobara que está generándose el proceso. Estas líneas de volumen
La verdad no sé qué volumen, entonces lo voy a dejar así. Aquí vamos a poner la atmosférica y aquí 60, qué sé yo. Vamos a ponerlas en color rojo, estas en color azul. Vamos a mostrar líneas de calidad constante y le damos OK. Entonces aquí tendría mi gráfico de campana. Y ahora vamos a ubicar mis puntos. Entonces, ¿cómo lo hago? Recordemos que lo hicimos la semana pasada. Le damos plots, overlay plot, es decir, superponerlo. Y aquí voy a poner no de mi tabla paramétrica, sino de mi tabla de arreglos o mi tabla matricial. Entonces voy a poner en el eje X, S, porque aquí miren, tengo eje X, S. En el eje Y, la temperatura. Voy a añadir una actualización automática. Y no le voy a poner línea, solo voy a ubicar los puntos con algún símbolo y un color ahí. Aunque tal vez no me da error. No me da error. Estos puntos no están sujetos a nada. Le doy OK. Aquí tendría los 3 puntos, mis 3 estados. De hecho, le voy a poner ahí un identificador, tal vez. Bueno, vamos a hacer más grande el símbolo. Bueno, ahí los tendría. Me falta identificarlos, pero ahí están. Bueno, por ahora los voy a dejar así. Vemos que están aquí, miren, o sea, supone que los agarra aquí, miren, a saturación o algo así. Vamos a borrar este. Y bueno, esto sería a grandes rasgos lo que podemos hacer con tablas paramétricas. Ahora, yo les dije que voy a subir este archivo, la tabla paramétrica, y ustedes cárguenlo a un archivo DS. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo lo cargo a un archivo DS. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a cerrar esto también. Vamos a abrir un archivo nuevo. Habrán notado que si yo tengo una ventana DS abierta y yo le doy New, me quitó los cálculos que tenía guardados. Pero no es que los quitó, o sea, me abrió un archivo nuevo y me cerró el anterior. Entonces, para abrir, si yo quiero tener 2 ventanas de ES aquí simultáneas, lo mejor sería que yo me fuera a inicio y buscar ahí ES, el programa. Entonces, digamos que tengo este archivo nuevo y vamos a importar una tabla paramétrica. Entonces, le doy aquí en Tables, le pongo Retrieve Parametric Table y busco en los ejercicios de la clase. Bueno, aquí no tiene que ser un formato específico, entonces, para los archivos de tabla paramétrica. Yo lo guardé como Excel. Bueno, vamos a abrir el anterior. Vamos a ver Tables, esta tabla paramétrica, clic derecho, Save. Y vamos a ponerle aquí entonces, vamos a ver qué pasa si le pongo Data Only. Y luego vengo aquí, Retrieve. Ahora sí, miren, si yo tuviera aquí otra ventana y vengo buscar tabla paramétrica, ahora sí me aparece. Tiene que estar en texto, entonces le voy a abrir. Vaya. Bueno, parece que hay un error ahí. Lo voy a averiguar qué pasa con eso, pero no en estos momentos. Entonces voy a subir este ejercicio a la carpeta de Drive para que ustedes lo puedan explorar si tienen la curiosidad, ¿verdad? Y nos quedaríamos por aquí. Entonces continuamos el próximo viernes. Si nadie tiene dudas, hasta aquí quedamos. Entonces pasen buenos días y feliz fin de semana.